Escucha esta narración sobre las actividades que hago habitualmente y crea luego una similar con tu propia vida. Como yo, trata de usar la mayor cantidad de acciones irregulares en el tiempo presente. Así, practicamos con estos verbos. Hola, soy Carolina. Yo nazco en la ciudad de Santiago de Chile un 15 de junio. Ahora vivo en Los Ángeles. Vivo en un barrio muy tranquilo. Yo oigo el sonido de las aves cada mañana cuando despierto. Yo distingo el sonido de cada una de las diferentes aves que frecuentan mi barrio. Cada mañana a las 7 de la mañana, yo salgo a caminar por el vecindario media hora y disfruto del aire fresco. Mientras camino enfrente de mi cafetería favorita, yo huelo el aroma del café recién hecho. Entro y pido mi café con leche, disfrutando de su gran sabor. Veo a mis vecinos allí y río un poquito con ellos. Además del español, yo sé hablar inglés. Cuando hablo inglés con mis amigos, ya no traduzco palabra por palabra. Estoy feliz porque ahora puedo hablar inglés sin problemas. A las 8:30 de la mañana, yo conduzco a la oficina. Yo estoy muy contenta en mi trabajo y nunca finjo estar enferma para no ir al trabajo. A veces pienso que es mi trabajo para el resto de mi vida. Demuestro mi entusiasmo cada día. Este mes, yo quiero terminar un proyecto importante en mi trabajo con un pequeño equipo que dirijo. Aunque a veces no produzco tanto como yo quiero, realmente siento que crezco profesionalmente cada día en mi trabajo. Yo establezco reglas para mantener el equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal. Cada día, por ejemplo, yo puedo llegar a casa antes de las 6 de la tarde. Porque soy un poco despistada, cuando llego a casa, yo pongo mis llaves sobre la misma mesa. Así, yo no pierdo mis llaves nunca. Yo usualmente duermo a las 11 de la noche cada noche. Antes de dormir, yo pienso en las cosas que tengo que hacer al día siguiente. A veces no consigo dormir sino hasta medianoche. En mi mesa de noche siempre tengo un libro que leo antes de dormir. Los fines de semana, si mis amigos vienen de visita a mi casa, yo muestro a ellos mi jardín y mi colección de libros. Conozco a unas 10 personas en mi barrio. Cuando salgo con ellos para cena, amo explorar nuevos sabores. Así que yo pruebo platos nuevos con frecuencia. Cuando voy al cine, escojo qué película ver según las críticas. Normalmente voy al supermercado una vez por semana los domingos. Así, yo siempre tengo suficiente comida en casa para la semana. Cuando salgo de viaje, yo traigo mi pasaporte, dinero y ropa cómoda. En Navidad, yo siempre viajo a mi querido Chile y doy libros, ropa y juguetes a mi familia y amigos. Disfruto mucho cuando ellos sonríen. Yo sigo una rutina de ejercicios regularmente. Y cuando estoy desanimada, yo hago mis ejercicios mientras pienso en mis metas y escucho música inspiradora. A pesar de que ya no quepo en mi ropa de adolescente, estoy contenta con quien soy ahora. Aunque soy un poco torpe
esquiando y caigo al suelo cuando esquío, sigo intentando mejorar. Soy mejor en tenis. No siempre consigo ganar en todas las competencias, pero a veces yo salgo victoriosa. Ahora quiero escuchar sobre tu vida. Puedes escribir sobre esta en la sección de comentarios. Recuerda usar la mayor cantidad de acciones irregulares en el presente. Si aún no eres estudiante de nuestra escuela y quieres entender mejor cómo formar estos irregulares, considera tomar nuestra clase de nivel crema en vivo en SpanishBlackBelt.com. Mi nombre es Carolina. Soy una de las profesoras de español de esta escuela. Es un placer ayudar con tu mejora del español. ¡Hasta la próxima! Spanish Black Belt.